Hola, te habla Pancho Pantalla. Hoy vamos a conversar un poco acerca de un gentilicio que con sus aportes le dio grandeza a nuestra gran televisión venezolana durante muchísimos años y se lo sigue dando porque muchos de ellos aún permanecen en nuestro país. Hoy en Pancho Pantalla, los argentinos en la televisión venezolana. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Los argentinos en la televisión venezolana comenzaron a llegar a finales de la década de los 50 y los primeros que llegaron, o por decirlo de alguna manera, el primer más importante que llegó fue Don Tito Martínez del Box. Venía desde Argentina, había sido productor radial deportivo, redactor de noticias y cuando llegó acá a Venezuela trató de buscar trabajo en lo que conocía allá en su país natal. Sin embargo, no lo pudo hacer y tuvo que desviar, afortunadamente para él y para todos, su misión hacia el género de variedades. Y fue allí donde llegó, casi que de manera casual, al show de las 12 de Víctor Saume, en donde comenzó a producir unos pequeños segmentos de humor que se llamaron La Gran Cruzada del Buen Humor. Esa fue, digamos, el antecedente de la gran Radio Rochela. Tito Martínez del Box, uno de los grandes argentinos que llegó a nuestro país a comienzo de la década de los 60, a finales de los 50 y principios de los 60. A partir de allí y de la mano de Tito llegaron Enrique Menéndez Bardón y Antonio Corma, los dos libretistas más importantes de la Radio Rochela naciente. Menéndez Bardón, posteriormente por todos ya conocido, se convirtió en el libretista y en el padre de la carrera de Joselo como comediante. Luego llegaron a Venezuela otros importantes aportes argentinos. Llegó Ricardo Pimentel, uno de los actores más famosos en la comedia en nuestro país. En Radio Rochela lo podemos recordar en aquel célebre sketch del sargento Papa Frita, junto con Eduardo Martínez del Box, el hijo de Tito, también argentino, y Pedro Elías Belisario, que era maracucho. Luego también llegaron a Venezuela, ya hacia finales de los 60 y principios de los 70, los llamados productores Sacco. Oscar Sacco, el padre, y Carlos Sacco, el hijo. Venía desde Argentina, ambos precedidos de gran fama, y trajeron lo que aquí se conoció como la Feria de la Alegría, uno de los grandes programas que tuvimos en Radio Caracas Televisión. También entre los argentinos vino Ricardo Peña, paralelamente a ellos, a producir lo que se llamó el Sábado Espectacular y luego el Sábado Sensacional en Venevisión a partir de 1972. Ricardo Peña, un verdadero coloso de la producción, murió produciendo este programa que todavía está en el aire y que precisamente en el año 2022 cumple 50 años de estar transmitiéndose de manera ininterrumpida. Otros actores que pudimos disfrutar acá en Venezuela, digamos desde esa camada argentina que nos llegó en algún momento, está el gran Dante Carle, conocido por su nombre artístico Dante Carle. Su nombre original era Diamante Tulipano y fue no solamente famoso en Radio Caracas Televisión por sus actuaciones en los dramáticos, sino porque en algún momento se convirtió en el jefe de talento de este canal de Quinta Crespo. Dante Carle, un importante aporte de la cultura y el gentilicio argentino en nuestra gran televisión venezolana. Posteriormente también llegaron a principios de los 70 talentos duales como el de Hugo Carregal, el cual no solamente lo conocimos como cantante, sino luego lo conocimos como gerente y como productor ejecutivo tanto en Radio Caracas Televisión como en Venevisión. En Venevisión todavía tenemos a don Hugo Carregal,
que sigue haciendo un gran trabajo desde su puesto ejecutivo en el Canal de la Colina. Productores como Arnaldo Limansky, Alberto Yarroco, libretistas como Manolo Muñoz Rico, con tantas y tantas exitosas novelas escritas en Radio Caracas Televisión y en Venevisión, entre otras. En Venevisión escribió una que es inolvidable, llamada La Mujer Prohibida, que también dio paso a la llamada La Loba, que era considerada la secuela de La Mujer Prohibida. Otro de los productores que vino para Venezuela, que no llegó como productor, sino llegó como bailarín y luego se convirtió en el coreógrafo de Renio Tolina, fue Jorge Citino. Jorge Citino, por su carácter, hubo de dejar de trabajar con Renio Tolina, fue a trabajar luego con el productor Tito Martínez del Vox, y de allí una brillante carrera que muchos conocieron en los programas humorísticos, tanto en el programa Sin Nombre como en la Radio Rochela. Y más recientemente llegaron desde Argentina productores de la talla de Carlos Ceruti, que se encargó de los programas humorísticos, tanto en Radio Caracas Televisión, haciendo Radio Rochela, como en Venevisión, haciendo Chéverísimo, A que te ríes, Cásate y verás, Conde Aventuras y muchos otros más. Y también Eduardo Vega, el cual trabajó de la mano del señor Ceruti haciendo varios de estos mismos programas. Y en cuanto al talento más reciente, tuvimos a Yuyito, inolvidable, Argentina, una vedette extraordinaria, Sandra Dalton, una bomba sexy que trabajó en los programas humorísticos. Ricardo Montaner es argentino, lo que pasa es que se convirtió en un maracucho como el que más. Y también hubo argentinos en la parte deportiva, porque allí también tuvimos la oportunidad de escuchar a Carlos Horacio Moreno. Y finalmente no podemos dejar de nombrar a una figura que hizo historia siendo argentino acá en nuestro país, que no es otro que el ídolo Sandro. Sandro, cada vez que venía a Venezuela, nos hacía recordar la grandeza del país de las Pampas. Estos fueron, poco más o menos, algunos de los grandes argentinos que dieron su aporte a nuestra gran televisión venezolana. Gracias a ellos, gracias por haber permitido que su talento y su aporte engrandecieran de alguna manera la televisión en nuestro país. Los argentinos en Venezuela fueron lo que yo vi en TV.